Buenas tardes y bienvenidos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia seré el encargado de guiaros hoy por estos senderos. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida sobre todo a nuestra patrona Eris. Una vez más. Por supuesto. Hoy en Encrucijada Pagana retomaremos el mito de la caza salvaje, un tema extenso e interesante que la semana pasada no pudimos concluir. Sí, es que hoy centraremos nuestra atención en la caza salvaje y sus formas de manifestación, sobre todo en la península ibérica, y veremos con detalle algunas de las huestes y hordas raras que rondan nuestros cielos estos días, y explicaremos los mitos y leyendas que hay detrás de cada uno. Además de todo esto, Encrucijada Pagana os ofrecerá la agenda con los próximos eventos relacionados con el paganismo, nuestra reflexión semanal y un testigo que no dejará indiferente a nadie. Así que, queridos oyentes, acomodaos en el asiento y preparad esos oídos porque empieza la aventura, y estas son las palabras de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. ¡A por ello! En el programa anterior hicimos un recorrido no exhaustivo por las diferentes manifestaciones de la caza salvaje por el territorio europeo. La caza salvaje es un desfile de espectros liderado a veces por una figura femenina y otras por una figura masculina. Estas figuras suelen proceder de antiguos dioses, especialmente del ámbito germánico. La diosa Hel y otras figuras femeninas. Diana, por cazadora, Hécate, etc., que más tarde se convertirán en brujas. Y sobre todo el dios Wotan u Odín. Estas figuras divinas se van degradando y quedan a veces como héroes o nobles y finalmente como condenados. Si bien desde un principio la vertiente más oscura del mito nos habla de muertos rabiosos, desesperados y peligrosos. Asimismo, el desfile puede tener la apariencia de una cacería. Mitos de dioses como Diana, convertidos luego, posteriormente, en figuras como la de Frau Goden. Y en este aspecto destacamos el papel psicopompo, que no comentamos la semana anterior, de los perros y los caballos, ¿no?, que siempre acompañan a la caza y, por contagio, a las cacerías salvajes. En otras ocasiones tiene la apariencia de un ejército. Y aquí entra la cualidad espectral o de residuo psíquico que diferenciaría pues lo que sería un fantasma y un espectro, ¿no? El espectro como memoria de un hecho sucedido. Uh-huh. Por último, puede tomar también el aspecto de una corte, sobre todo cuando se produce la reelaboración feérica del mito, ya en la Edad Media, el romanticismo y esto. En los casos más tardíos, ya con una fuerte influencia cristiana, se convierte en una procesión de almas en pena. Entonces, en la antigüedad, algunos vivos pueden formar parte también del desfile. Brujas y, entre comillas, chamanes que han aprendido a desligarse del cuerpo material. Pero en general el encuentro con estos desfiles suele considerarse un mal presagio, ¿no?, un augurio normalmente de muerte temprana. Hoy nos centraremos en las reminiscencias que de este fenómeno quedan en la península ibérica, no sin antes leer el testimonio que el padre de la psicología analítica, Gustav Jung, realizó acerca de la caza salvaje. Procedemos a este interesante testimonio de Jung, ¿no?, que yo creo que es muy interesante solo por el hecho de que es una persona de, podríamos decir, de ciencia, que fue testigo de la caza salvaje. Así que, Baelia, por favor, acércanos las palabras de este señor. Este buen hombre. Vale, es un fragmento de la obra que se llama Recuerdos, sueños y pensamientos, ¿vale? Y procedo a la lectura. Dice: al comenzar la primavera de 1924 me encontraba de nuevo en Bollingen. Estaba solo y había encendido la estufa. Era una tarde también silenciosa. Por la noche me despertaron unos suaves pasos que se oían alrededor del torreón. Sonaba también una lejana música que se aproximaba paulatinamente, y entonces oí voces, risas y palabras. Pensé, ¿quién anda por ahí? ¿Qué es eso? Solo hay el pequeño sendero a lo largo del lago, y apenas puede ser cruzado. Mientras meditaba me desperté por completo, y fui a la ventana. Abrí los póstigos. Todo estaba en calma. No se veía a nadie, ni se oía nada. No hacía viento, nada, absolutamente nada. Esto es extraño, pensé. Estaba convencido de que había oído realmente pasos, risas y charla, pero por lo visto solo lo había soñado. Volví a la cama y medité acerca de cómo puede uno engañarse y por qué sería que había tenido tal sueño. Con estos pensamientos volví a dormirme y comenzó enseguida el mismo sueño. Oí de nuevo pasos, risas, música. Tuve además la representación visual de varios centenares de figuras vestidas de oscuro, quizás zagales en sus atavíos domingueros que venían de las montañas que rodearon el torreón por ambos lados. Cantaban, reían y tocaban el acordeón. Enojado pensé, al diablo, creía que era un sueño y resulta que es verdad. Esta impresión me hizo despertar. Me levanté de nuevo de un salto, abrí ventana y postigos, pero todo estaba como antes.
sumido en el silencio más absoluto. Entonces pensé, se trata de duendes. Naturalmente me pregunté qué significaba que un sueño de este tipo insistiera tanto sobre su realidad y el estado de vigilia. Ello solo sucede con los fantasmas. Estar de vigilia significa percibir la realidad. El sueño representaba, pues, una situación equivalente a la realidad en la que crea una especie de vigilia. Este tipo de sueños descubren, contrariamente a los sueños habituales, la tendencia del inconsciente, dando al soñador una manifiesta sensación de realidad, que por su repetición se acentúa aún. Como origen de tales realidades conocemos las sensaciones físicas por una parte, pero por otra las figuras arquetípicas. En aquella noche todo era tan plenamente real, o por lo menos así lo parecía, que situado entre dos realidades apenas podía orientarme. No podía explicármelo. ¿Qué significaban estos zagales cantando que desfilaban en largas columnas? Me daba la impresión de que habían venido por curiosidad a ver el Torreón. Nunca más volví a experimentar o soñar algo semejante, pero aquel acontecimiento me dejó atónito, y no podía recordar haber oído algo parecido. Posteriormente hallé un sentido al sueño al leer una crónica de Lucerna, del siglo XVII, escrita por Renward Sisat. En ella narra la siguiente historia. En un pasto del Monte Pilatos que tiene fama de estar poblado por fantasmas, y del que se dice que hoy todavía ronda por allí el espíritu de Wotan, Sisat fue molestado por un gran gentío que rodeó su cabaña cantando al son de la música. Exactamente lo mismo que yo había experimentado en el sueño. Al día siguiente, Sisat preguntó al vaquero, en cuya cabaña había pasado la noche, qué podría significar ese hecho. Este tenía ya una explicación. Tuvo que ser el Salinglut, que en dialecto suizo significa también el pueblo bendito, es decir, el ejército de almas descarnadas de Wotan. Acostumbraban a rondar de este modo para mostrarse. Como explicación de mi sueño, puede decirse que fue una aparición en la soledad, en el que el vacío y silencio exteriores fueron compensados por la imagen del gentío. Ello correspondería a las alucinaciones del ermitaño, que asimismo significan compensaciones. ¿Pero se sabe en qué realidades se basan tales historias? Se podría creer también que la soledad me sensibilizó hasta tal punto que percibí el desfile del Salinglut que pasaba por allí. La explicación del acontecimiento como una compensación psíquica nunca me satisfizo del todo, y no me bastaba decir que se trataba de una alucinación. Me sentía obligado a considerar también el carácter de realidad. Especialmente se presentaba aquí un paralelismo con el informe del siglo XVII. A lo sumo, podía tratarse de un fenómeno de sincronización. Estos fenómenos manifiestan que aquellos acontecimientos de los que creemos saber algo porque los percibimos o presentimos por medio de un sentido interno, muy a menudo tienen también una correspondencia en la realidad externa. Respecto a mi acontecimiento concreto, existe en realidad una correspondencia, pues en la Edad Media han tenido lugar tales desfiles de jóvenes. Se trata de las peregrinaciones que se realizaban particularmente en primavera, desde la Suiza central a Locarno. Se agrupaban en la Casa di Ferro, en Minusio, y proseguían hasta Milán. En Italia los jóvenes se convertían en soldados y luchaban bajo bandera extranjera. Podía, pues, ser la imagen de una de estas marchas, que tenían lugar regularmente en primavera, y en las que se despedía a la patria con cantos y alborozo. Mi fantasía se ocupó todavía mucho tiempo de este extraño sueño. Pues muchas gracias, Valeria, por este interesante testimonio. La verdad, como mínimo personalmente, me llama muchísimo la atención que un hombre de ciencia llegue a cuestionarse la realidad de un asunto así, ¿no? Como no creyente, supongo. No creo que Jung fuera pagano, no creo que ahí hiciera sus ritos y sus cosas, ¿no? No, hombre, tenía sus ritos y los hacía. No ritos como dentro de las religiones paganas, pero sí tenía una serie de simbolismos aplicados, vamos a decirlo así. Sí, eso sí. Pero bueno, la verdad es muy interesante. Muchas gracias por traernos este testimonio, que merece la pena mucho conocer. Y es que, queridos oyentes, he de comunicaros una terrible noticia, y es que la caza salvaje no es una mentira, no es una falacia, no es una patraña. Hay muchos testigos de ella, y entre esos testigos tenemos muchos testigos aquí en España, y es que hoy os vamos a traer las historias, los cuentos, los mitos, esas leyendas que rondan nuestra noche, la noche peninsular y luego también balear, la veréis. Y es que la caza salvaje en la península ibérica cuenta con una extensión, pues digamos, geográfica muy interesante, puesto que todo el norte la posee, desde Galicia hasta Cataluña, se ha extendido todo este mito. Y la verdad, pues empezaremos explicándoos un poquito una recopilación que he hecho. He estado buscando información sobre las diferentes cazas salvajes que hay por nuestra tierra,
Y empezaremos con la más famosa de todas. Damas y caballeros, os presento a la Santa Compaña. ¿Qué es la Santa Compaña? Pues la Santa Compaña es una tradición que varía según las zonas, también llamada la estantigua, la estadea, la estadal o el cirio. El cirio por el penitente que porta un cirio grande, el penitente principal, que se llama el estadea. También se le llama la visión, porque solo algunos pueden verla. La estantigua, se le llama así en Castilla, que este nombre es muy interesante porque estantigua significa hueste antigua. También se llama la huestia o la bona xente en Asturias. También se llama la hueste de las ánimas o incluso, ¿cómo se llama? El cortejo de gente y de muerte en Extremadura. La Santa Compaña es la caza salvaje del noroeste de la península ibérica. Es una procesión fantasmal en la que hay una comitiva formada por almas en pena, todos vestidos con túnicas blancas, en algunas ocasiones se dice que negras, que van encapuchados y vagan durante toda la noche, en algunas ocasiones también de día. Esta procesión fantasmal normalmente forma 2 hileras y todos van envueltos con un sudario y van descalzos, van con los pies descalzos, y a la cabeza va un vivo que lleva una cruz y un caldero con agua bendita. De todos esos espíritus en pena que van detrás del vivo, a la cabeza va el estadea, que es el espectro mayor y que lleva el cirio más grande, y el resto cada uno lleva una vela. Por lo que la Santa Compaña, cada vez que pasa por algún sitio, va dejando un olor a cera, o incluso algunos dicen que incienso. Huele bien. Sí, la verdad debe ser como mínimo un olor así muy eclesiástico. Como en una iglesia cuando entras. Exactamente, es un olor muy eclesiástico. Dicen que cuando se aparece esta fantasmal procesión hay un frío intenso que normalmente va acompañado de ese olor a cera y un sonido a cadenas. También se dice que la procesión a veces es como si flotara, como si no andaran, y el vivo que encabeza esta procesión puede ser un hombre o una mujer. Es muy interesante porque este hombre o una mujer lleva una cruz. Aquí vemos la cristianización de la historia, obviamente. Es una procesión de almas en pena, que algunos dirían que son almas del purgatorio, almas que no descansan, etcétera. Pues este hombre, que puede ser también una mujer, que depende del sexo del susodicho, depende del vivo, uh-huh. Depende de si estamos hablando de un santo o de una santa, que es el patrón de la parroquia local. Si es una santa es una mujer, si es un santo es un hombre, es una curiosidad. Y el hombre que realiza esto durante la noche no recuerda nada durante el día. Sencillamente sabe que está muy cansado, que está enfermando poco a poco, que su salud va menguando y que poco a poco, pues, una palidez extrema, digamos que hay como una luminosidad extraña alrededor suyo que le posee, hasta que llega un momento que sencillamente muere. Es una maldición, lo de la Santa Compaña. Pero se supone que sale en material, o sea, se levanta de su casa y sale. Es materialmente. Y luego no se acuerda al día siguiente de lo que ha hecho por la noche. Es un hombre totalmente material, exactamente. Vale. No es un caso de desdoblamiento como habíamos visto. No es un desdoblamiento, porque los desdoblamientos vienen ahora. Porque todos aquellos que ven la Santa Compaña pueden verse procesando en ella. Uh-huh. La Santa Compaña a veces va en procesión con un ataúd encima, y ese ataúd normalmente a veces puede llevar el cuerpo de la persona que lo ve. Incluso a veces la persona que lo ve puede verse en la cara de alguno de los espectros. El hombre no. El hombre, sin embargo, es una persona viva que no recuerda haber estado en la Santa Compaña y que solo puede librarse de ese mal si alguien acepta la cruz que él ofrece. Y es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque ese hombre está condenado, por alguna razón que no se conoce muy bien, a vagar esa noche tras noche guiando a esa compañía. La Santa Compaña, siempre además del sonido de las cadenas, tiene un sonido muy peculiar, que es que van emitiendo rezos. Normalmente rezan el rosario, uh-huh, o cánticos fúnebres, y tocan normalmente una pequeña campanilla. Siempre se dice que cuando aparece la Santa Compaña cesan todos los ruidos del bosque. Normalmente aparecen los cruces de caminos de las zonas solitarias, cesan los ruidos, los perros se van corriendo, los gatos huyen, no hay nadie y solo pues se escucha ese sonido fantasmal y espectral. No todos los mortales, es muy interesante, no todos los mortales tienen la capacidad de ver la compañía, también se la llama así. Hay un autor que es Elisardo Becoña Iglesias,
que en su obra La Santa Compaña, el Urco y los muertos, explica que según la tradición, tan solo ciertos dotados, no sé si es un don o una maldición, poseen la facultad de verla. Y es muy curioso porque solo lo pueden ver los niños a los que el sacerdote, por error, bautiza usando el óleo de los difuntos. Y de esta manera, cuando son adultos, ya poseen la facultad de ver la aparición. Supongo que otras personas con facultades fantasmales, quizá brujas, las meigas gallegas, tienen esa capacidad de ver a la compañía. Normalmente, los que no creen tanto en la leyenda, sin embargo, dicen que como mínimo se pueden sentirla, intuirla y, bueno, pues siempre hay un remor extraño respecto a la Santa Compañía. Respecto a la Santa Compañía, cada vez que se considera una anunciadora de muerte, cuando una persona ve a la Santa Compañía es que se va a morir en breve, normalmente en el periodo de un año. Es una anunciadora de muerte. Si la ves, es que te quedan pocos telediarios. Y normalmente la Santa Compañía, como ya he dicho, hace sus apariciones de noche, pero también a veces aparece de día. Y, normalmente las fechas concretas, las fechas en las que suele aparecer esta procesión, suele ser o la noche de San Juan o la noche de Todos los Santos. Vale. Normalmente son estas fechas, pero también hay que decir que la mayoría de testimonios, que los hay y son muy interesantes de escuchar, afirman que aparece durante todo el año. Claro. Puede aparecer cualquier fecha del año. Pues como hemos dicho, este mito de la Santa Compañía está muy extendido en toda la zona del norte, como en Asturias se llama la Huestia, en Zamora se llama la Estabea, la Estantigua en Castilla, etcétera. Normalmente, cuando alguien ve a la Santa Compañía, uno de los muertos o el vivo ofrece una cosa al que la ve. Normalmente son muertos amables, que sí, son muertos así muy majos, y normalmente te dan un cirio o la cruz o el caldero para que lo tomes, para que lo cojas. El problema es si lo aceptas. Si lo aceptas, estás condenado a vagar con ellos. Significa que ya la Santa Compañía, esa cacería salvaje, ya te ha capturado. Bueno, pues a modo de curiosidad, hay variantes de esta Santa Compañía, y como por ejemplo en Extremadura, el cortejo de gente di muerti se compone de 2 jinetes fantasmales que normalmente causan el pánico por la madrugada, ¿no? También van acompañados de esa hueste de almas en pena, y pues digamos que todos aquellos que tienen la desgracia de verlo pueden protegerse, no están digamos indefensos ante esa aparición. Y es que si, digamos, alguno de nuestros oyentes tiene la fortuna o desfortuna de ver esta Santa Compañía, tiene varios métodos para salvar su alma. El primero es muy sencillo. Te apartas del camino, giras la cara y haces como que no les ves. Te haces bolita, que yo creo que es lo que haríamos todos. Exactamente. ¿Te haces bolita? Te haces una bolita así. Tú no estás ahí. En el camino y no ves nada. Es ignorarlos por completo. Ni siquiera escuchar si te dicen algo. Otro método para protegerse de ella es hacer un círculo. Algunos dicen que con la estrella de Salomón o una cruz dentro y entrar en él. Te quedas dentro del círculo y ahí no pueden hacerte nada. Un método muy curioso es comer algo. Si tú comes algo, ya no te hacen nada. Aunque te coman las uñas, ¿no? Supongo. No, normalmente es pan. ¿Normalmente pan? Pan. Supongo porque hay un elemento cristiano, ¿no? Hay el cuerpo de Cristo, quizás, o... No, es porque es igual a veces cuando haces el ritual, digamos, cualquier celebración, abres el círculo. Comes. Cuando terminas el círculo, o sea, el banquete, digamos, o la libación se hace siempre al final y es una manera también de marcar. Tú ya, con el estómago lleno, estás menos receptivo. Entonces, si el hambre te hace alucinar, que a veces pasa, lo comentábamos la semana pasada, depende en qué épocas, me imagino que comer alguna cosa te cortaba un poco la sensibilidad esta. Otro método es rezar y no escuchar nada de la Santa Compañía, no, pues absolutamente nada de lo que te digo. Eso salía en el cuento de la semana pasada. Del barco de almas. Ah, no, de Joan. Sí, de nuestro amigo Joan. Nuestro amigo Joan, exactamente, el famoso, no el técnico que se llama Xavi, sino nuestro amigo Joan, el pobrecillo que escuchó el cuerno del barco y se fue con él. Si alguien no escuchó el programa, era la Santa Compañía, una especie de ejército de almas en pena, pero que van en barco, es una de las variantes. Barco de velas negras. Y entonces, bueno, pues para que no te llevaran con el ejército o con la tripulación del barco, lo que tenías que hacer es no escuchar lo que te decían. No escuchas su cuerno que te llamaba, exactamente. Otra forma de protegerse de la compañía es tirarse boca abajo y esperar sin moverse
aunque la compañía te pase por encima. Si te pasa por encima, tú no te preocupes, que con mucho te pienso solo un vivo. El resto están muertos. No te harán mucho daño. Por lo otro es nunca tomes nada, ni la vela, ni la cruz, absolutamente nada. Y por último, es echar a correr muy rápido. Echar a correr muy rápido. Si te pilla, corres y ya está. También cuenta la leyenda que la Santa Compañía no tiene el poder de capturar a la gente si están en lo que llaman en Galicia un cruceiro. En los cruceiros normalmente hay una cruz muy alta con unos pequeños peldaños. Esto en Galicia se hacía para cristianizar los cruces de caminos. Ahí en Galicia había una tradición muy, muy pagana. De hecho, aún en el Camino de Santiago, todos aquellos que lo hacen, hay montoncitos de piedra que se dejan en esos cruces de caminos como una especie como de ofrenda. Y es muy curioso que eso tiene unas reminiscencias que nos recuerdan un poco al culto de Mercurio o incluso quizá, es una teoría, a cultos célticos de la zona. Y bueno, esta Santa Compañía tan terrible, la verdad, merece la pena evitarla, que no queremos que nadie se muera en el periodo de un año. Y bueno, seguimos con las terribles cacerías salvajes y ahora vamos con uno que me gusta mucho su nombre, se llama la hoste o hostilla. La hoste o hostilla es una hueste de espíritus dirigida por el bode y es un ojo al dato a los que les guste y sigan a los dioses del norte porque este personaje quizá les suena de algo. El bode es un espectro que recorre las aldeas y normalmente los caminos de Galicia y Asturias, sobre todo en las noches de invierno, y su aspecto, ojo al dato, es de un encapuchado que porta una lanza o un martillo, un mazo de madera, con el que provoca un tremendo estruendo. Aquí hay un parecido bastante evidente con el dios Odín o incluso con un poco el dios Thor. Este personaje a menudo se le ve montando un carro guiado por dos enormes perros negros, bueyes o machos cabríos. A modo de curiosidad, el carro de Thor va con cabras. Va con cabras, exactamente. Bueno, con machos cabríos. Con machos cabríos, exactamente. Pero estos tienen los ojos llameantes. Hay que darle el aspecto más infernal. Y bueno, y normalmente detrás de este bode van una horda de almas en pena o una jauría de perros y lobos. Normalmente fantasmales y diabólicos. También hay zonas de Galicia y del norte de Asturias en que el bode toma forma de mujer, pero una mujer descarnada y putrefacta y asquerosa, la verdad, y que ronda por las noches también buscando las almas. Esto puede quizá recordarnos un poco a la diosa Hel. Sí, que era lo que comentábamos la semana pasada. Exactamente. El tema del ejército de Wotan, que anteriormente hubiera podido ser la corte de Hel, las valquirias como divinidades más de la muerte, acompañadas siempre de lobos y de cuervos. Totalmente. Pues bueno, y ahora nos desplazamos a nuestra querida Cataluña. Sí, nuestra querida Cataluña. Porque en Cataluña también tenemos un terrible espíritu que ronda nuestras noches. Muy terrible, la verdad, porque dicen de él que ronda con un caballo negro que echa fuego por la boca. Y es el famoso Comte Arnau. Es uno de los mitos populares catalanes más importantes de los que tenemos y se han escrito poemas, se han hecho monólogos de humor, obras de teatro, se han hecho de todo. Monólogos de humor. Monólogos de humor, sí señora, lo encontré el otro día. Se han hecho monólogos de humor sobre el Comte Arnau. Y el Comte Arnau es un alma en pena que está condenada por Dios, obviamente, a vagar sobre su caballo negro que escupe fuego por los ojos y es normalmente seguido por una jauría de perros salvajes que buscan una presa que nunca alcanza. Digamos que hay varias versiones de su vida. El Comte Arnau se dice que pudo haber sido un personaje real. Se cree que el Comte Arnau, el personaje real, es el señor de Mataplana que hubo en el Ripollés. Los sitúan normalmente sobre el siglo XV. Es muy curioso que este personaje sí que tiene una base real, pero nunca se ha llegado a situar del todo, nunca se sabe con certeza, no se sabe si es de aquí o de allí, pero bueno, digamos que el consenso es que es este señor. Y su condena a vagar eternamente se debe normalmente para la tradición popular por un romance sacrílego. Al menos digamos que el motivo es así como muy romántico. Es un señor, o también quizá no tanto, a veces también se le condena por ser un señor cruel y despiadado, sencillamente un tirano. La tradición que dice del romance cuenta varias historias, hay varias versiones. En una, Arnau se enamora de una mujer que se hace monja y no respeta su voto y la acaba matando. En otra, se enamora de Adalaisa, que es la abadesa del convento de San Juan, y la secuestra para poder estar con ella, y esto le condena. También, por último, hay una versión en la que mata a una joven que quería casarse con él por intentarle seducir. Este es más tirano, es más cruel. No sea pesa.
En otra versión, sencillamente dice que este personaje es condenado por su tiranía, por ser un señor cruel y monstruoso con sus súbditos. Veremos que esto tiene un paralelismo muy interesante con Halcón Tamal, que es el cazador salvaje de las Islas Baleares. Ahora os voy a pasar a leer una traducción de Joan Maragall. Para todos, lo traducimos para todos aquellos que no entiendan el catalán, todos aquellos oyentes que son tanto de fuera de Cataluña como incluso fuera de España. Y es muy interesante este fragmento, es el canto cuarto de un poema de este poeta que habla sobre el Comte Arnau. Y bueno, el poema dice así: todas las voces de la tierra aclaman al conde Arnau, porque de la oscura prueba ha salido triunfante. Hijo de la tierra, conde Arnau, ahora pide, ¿qué no podrás? Vivir para siempre. No querría morir nunca. Ser como un roble que arraiga y abre su copa en el espacio. Los robles ríen y viven, pero también cuentan los años. Pues quiero ser la roca inmóvil entre soledades y temporales. La roca vive sin vivir, pues nada la penetra nunca. Pues la mar conmovedora, que a todo abre y da paso. La mar está toda sola, y tú vas acompañado. Pues ser el aire cuando lo caliente la luz del sol inmortal. Pero ni el aire ni el sol se aman, ni sienten la eternidad. Pues ser hombre, más que un hombre, ser la tierra palpitante. Pues serás roble y serás roca, serás mar embravecido, serás aire que se calienta, serás astro que vaga, serás hombre y más que un hombre, porque tienes la voluntad. Correrás por los montes y praderas, por la tierra que es tan grande, montado a caballo en llamas, que no se cansará nunca. Tu paso producirá escándalo, como el paso del temporal. Todas las voces de la tierra gritarán a tu alrededor. Te dirán, alma en pena, como si fueses un condenado. Y vemos que... Hay una visión un poco prometeica de Comte Arnau. Sí, es un poco... Es una visión un poco romántica, es muy bonita, la verdad, lo que dice es el Comte Arnau como aspirando a una eternidad. Pero bueno, la verdad es que esta visión, la verdad, digamos que es bonita porque es una defensa, ¿no?, de este personaje, digamos, nacional, que no deja de ser nuestra forma de... Es que el romanticismo... Sí, no... el romanticismo es lo que tiene, le puede dar la vuelta a cualquier cosa. Sí, no deja de ser un poco ese cariño que se le tiene a este señor. A ver, es verdad que eso, durante la época romántica los personajes así más oscuros se convierten en héroes trágicos y, vamos, cualquier... personaje que mostrara rebeldía, y a veces esta rebeldía se asimila mucho incluso con el satanismo, ¿no?, con las figuras diabólicas. Fausto, se produce una... predecesor del romanticismo. Exacto, se produce una exaltación de esta rebeldía. Bueno, pues aprovechando que has comentado esto, hay esta versión romántica que normalmente defiende este personaje y su triste historia. Y esta defensa alega que Arnau de Mataplana le obligaron a casarse con una mujer fea que le doblaba la edad, llamada Elvira, cuando él tan solo tenía 15 años. Sí, la verdad. Excusas. Sí. Y la excusa más fea del cuando mundo. su padre murió, el padre de Arnau abandonó a esta mujer porque se había enamorado de Riquilda, una joven que fue obligada a convertirse en monja. Pero cuando Arnau fue a buscarla, Riquilda murió trágica y misteriosamente. Por lo que el conde, enamoradísimo, llevó su cuerpo a caballo y su alma quedó condenada a cabalgar por siempre, jamás con su amada muerta en brazos. Esta es la versión vodevil. Sí. Tenemos la versión romántica y ya luego la versión telenovela. Sí, es la versión un poco telenovela, pero bueno, es la versión que dicen que quizá este hombre que hace la caza salvaje y está condenado por el mismo Dios por haberse enamorado de una monja, que no deja de ser esposa de Dios, pues digamos que un poquito de compasión, ¿no? Hay varias versiones, o sea, hay más historias de monjas que son seducidas por caballeros. Sí, o sea, sí. digamos... Es un universal, yo creo, es lo que prohibido. En un principio sería más, o sea, está toda la parte de cometer sacrilegios por parte del mal casado, ¿no?, del conde condenado. Está toda la parte de cometer actos sacrílegos que normalmente no tienen tanto que ver con ser crueles con otras personas, sino con cometer una ofensa a la iglesia. Una ofensa a Dios, exactamente. Luego está toda la parte de me llevo a la monja, o la seduzco, o la mato, pero ya no la molesto, vamos. Y luego está la parte más popular, que es cuando son condenados por pagar malas soldadas, por ser crueles con sus súbditos. Bueno, pues ahora voy a pasar a otras leyendas catalanas, pero es de una manera muy breve, porque no solo tenemos al Comte Arnau. Por ejemplo, tenemos varias leyendas. Una de mis favoritas es que Montsoriu
Se dice que al llegar las 12 de la noche en la festividad de San Juan sale en la torre más alta del castillo una dama medio desnuda a la que llaman la Eura, que lleva una linterna en una mano y un cuerno en la otra. La Eura hace sonar el cuerno y seguidamente otro cuerno le contesta tocado por un caballero que se presenta por el Coll Castellà montando un caballo negro que saca fuego por la boca. Este caballero va hacia la torre y una vez allí la dama monta con él a caballo y ambos salen volando llevados por el viento hasta el año siguiente. Se dice, y esto se dice incluso actualmente, que el sonido de los cuernos sigue siendo oído por muchos ciudadanos de poblaciones cercanas. Otra caza salvaje sucede en la población de Sales, el señor de Castillo de Sales, esto está en Tortellà, La Garrocha, y aparecía cabalgando un caballo rojo como una llamarada por los alrededores de su antiguo castillo. Se dice que viajaba por el cielo lanzando piedras, patatas, y estiraba la ropa de sus víctimas. Supongo que le gustaba ver mujeres y hombres desnudos. Y se cuenta que hubo un par de hombres que se rebotaron contra el fantasma y desde entonces nunca ha sido más visto. ¿Y qué le hicieron? Tirarle lo que le lanzaba. Vale. Por cada piedra y patata se le tiraba la piedra y la patata a él. Digamos que, bueno, por lo visto les funcionó. Habrá que probar. Y por último, y esto es aquí, ocurre muy cerquita de la población de Moncada, en el mismo Vallés Occidental donde estamos nosotros. El duque de Moncada dicen que mató a un arzobispo camino a Francia, por lo que Dios condenó su alma a que cada sábado a las 12 de la noche bajara montado a caballo de donde estuvo el castillo hasta donde mató al arzobispo, camino a Francia. Mira, una curiosidad que al menos está aquí al lado, está en la población de al lado, sí. Moncada. Por último, cruzamos el Mediterráneo un poquito y nos vamos a las Islas Baleares, concretamente a Mallorca. Y es que dicen que las fincas del Galatzó, es unas fincas que hay por Mallorca, ronda el Comtamal. Comtamal es un espectro que se dice que era un noble despiadado y que a causa de sus pecados y faltas pues fue condenado a vagar eternamente pues sobre su caballo negro. Este personaje sí que tiene una historia real, o sea, sí que tiene un testigo, sí que hay una persona detrás de este personaje, que fue Ramón Burgués Zafurtesa Pax Fuster de Villalonga y Net, segundo conde de Santa María de Formiguera y señor de las antiguas caballerías de Ero, Santa Margarida, Alcudiola, Maria Puigblanc, Castellet, Tanca y de la Alquería de Galatzó. Ahí quedan nada. Los nobles y sus títulos. Exactamente, pues por lo visto, bueno, este señor durante su vida mantuvo una serie de litigios con la universidad, por lo visto fue bastante... o sea, digamos que se sobrepasó con el tema de los diezmos, quería mantener muchos derechos feudales, lo que le valió la fama de tirano, básicamente. O sea, digamos que de este conde, básicamente lo que se dice es que uno, o sea, de tan malo que fue, tan tirano, pues Dios lo condenó a vagar eternamente, lo mismo con un caballo en llamas, a vagar por la noche, a recoger amas, etcétera. Pero digamos que a modo de curiosidad, lo más curioso de todo es que de este Comtamal se conservan pruebas físicas. Hay dos cosas que llaman mucho la atención. Y la primera de todas es una piedra incrustada en un muro de las fincas de Galatzó que recuerda su corazón. Dicen que, o sea, que de ahí salió el corazón, o sea, de ahí se formó el corazón que el mismo conde perdió cuando se condenó a sí mismo. Y luego otro es que dicen que una vez muerto, la misma condesa declaró que había visto al conde. Pues la verdad, ay, perdón, que me he liado. Dicen que la condesa vio al conde y que en una de esas noches, cuando el conde bajaba de la montaña, su caballo tropezó y puso una pezuña en una piedra y esa pezuña quedó grabada en la piedra y yo he visto la piedra y sí parece que hay una pezuña. Claro, que podría también haber habido ahí un diplodocus, pero bueno, eso ya ahí queda, ¿no? Y bueno... Es una pareidolia 3D. Sí, y bueno, a modo de curiosidad, debido a todas estas leyendas, los amos del Galatzó tenían problemas para contratar jornaleros, ¿no? Por el que tenían miedo de que el conde se les apareciese. Respecto a este conde, bueno, se dice que es una creación, hay unas teorías que dicen que el conde en sí no existió como leyenda popular hasta que no se creó la leyenda en el romanticismo, que fue diversos autores que cogieron esta leyenda junto con la del Comte Arnau, hicieron la fusión y salió esto. Pero bueno, eso ya se verá. Y ahora, damas y caballeros, después de mi cansada y extensa explicación sobre la caza salvaje un poquito en nuestras tierras peninsulares, os dejamos con un descanso musical. Y ahora en breve volvemos.
Qui sou? Què voleu de mi? Què voleu? També vaig xisclar en aquest llit pel plaer prohibit i després pel turment. Deixa'm! Jo sóc viu! Aviat serà de dia i vosaltres no sereu res, monstres de la nit! Llum que entreveus al fons del passadís, no és la claror del matí, és la lluïssor de l'infern. No sou res. No existiu! Jo també renegava i maleïa el destí. Mira, van posar reixes als meus ulls i una gàbia als meus crits. Prou! Prou! No tinguis por, només es mor un cop. No tinguis por, només es mor un cop. Sant Jordi gloriós! Ajudeu-me en aquest mal pas! El drac no mor mai, sempre devora les verges, ell tot el temps i l'espai, lluitar-hi equival a perdre. No escoltis, Madeline et segueix esperant. Si no te la pots endur, sempre et pots quedar tu. Si no te la pots endur, sempre et pots quedar tu. Si no te la pots endur, sempre et pots quedar tu. Y pasamos a daros unas breves informaciones culturales sobre distintas actividades paganas que se realizan por la zona de Barcelona y alrededores. Y empezamos con una actividad que se realiza este domingo 17 de noviembre aquí en Sardañola, en el Poblat Ibéric de Can Oliver. No es una actividad ni pagana ni hecha por paganos, pero la verdad tiene interés cultural para nosotros. Es sobre paganos. Sobre paganos, ¿Los íberos eran paganos? Sí, bueno, eran los indígenas de Cataluña. Vale. Y bueno, y básicamente la actividad se llama ¿Què hem descobert el 2013? Es una visita guiada por las excavaciones, recomendada para mayores de 12 años, y van a tratar todo lo que se ha descubierto en las excavaciones del poblado íbero de aquí en Sardañola. Vale, pues el día 20 de noviembre a las 7:30 el Templo de Brigitte de la tradición correliana organiza la conferencia online Reflexiones sobre los ancestros, una perspectiva correliana, a cargo de Harwe Tuileva. Recordamos también, como hemos dicho en programas anteriores, que los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre la Orden Druida Fintan celebra en Girona la Trinoctis Amoni. Son 3 noches y días de celebración ritual del inicio del año en el calendario celta galo. Si queréis podéis escribirles a odf@ordendruidafintan y el programa del evento se puede consultar en su blog ordendruidafintan.wordpress.com. Vale, pues el mismo fin de semana, son los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, Gordon Fonset celebra en Barcelona el taller de introducción al Seid, ¿vale? Es magia nórdica. Podéis ir días sueltos, el viernes y el domingo el taller se hace en Barcelona, por la zona de Sagrera, y el sábado se realizará en Sardañola del Vallès. Y bueno, y por último, si conocéis algún evento o propuesta de actividad relacionada con el paganismo o algún tema afín, os invitamos por favor a que lo incluyáis en nuestra agenda escribiéndonos a encrucijadapagana@gmail.com o bien a través de nuestra página de Facebook. Y ahora, querida compañera, creo que llega el momento de ponerse un poquito serios porque esta semana ha ocurrido unas cuantas desgracias, ¿no? Bueno, desgracias ocurren todas las semanas, pero algunas pues, sí, se hacen notar más que otras. Exactamente. Vale, hoy volvemos a la actualidad para enfrentar entre todos una de esas sombras que dan más miedo que la misma muerte, que es el sufrimiento propio y el ajeno. Lamentablemente se da el caso de que esta semana hemos sido informados por los diferentes medios de comunicación de los desastres causados por el tifón Yolanda en Filipinas. Y nos han llegado solicitudes de ayuda
a los damnificados por esta desgracia, ¿no? Aunque esto no hubiera ocurrido, pues todos sabemos que al acercarse diciembre muchas ONGs redoblan sus esfuerzos para conseguir socios y donaciones y se incrementan las campañas a todos los niveles, desde la venta de lotería benéfica en los barrios hasta eventos coordinados por grandes empresas. Es cierto que no es ninguna novedad que las acciones de ayuda al prójimo, tales como donaciones, voluntariado, se critican siempre desde diferentes sectores. Vemos que una persona contribuye a una casa y rápidamente pues hay un mecanismo de juicio que se pone en marcha para considerar si aquella acción será realmente desinteresada o si será suficiente o porque ha elegido esta causa en vez de cualquier otra, etcétera. Normalmente hay siempre un juicio detrás que quizá no deberíamos hacer. Y es ciertamente, es muy cierto que los tiempos que corren, al menos en este país, no sé cómo será en otros, es muy necesario descartar la posibilidad de engaño, ya que se están cometiendo muchísimos fraudes ahí a diferentes niveles, especialmente con las personas mayores o excesivamente confiadas. Muchas veces, normalmente y por desgracia, explotando su buena voluntad. Sin embargo, y a pesar de este obstáculo, el sufrimiento y la necesidad siguen presentes y los canales para mitigarlos también. Vale. El punto en el que queremos hacer reflexionar a nuestra audiencia es precisamente ese rechazo que en ocasiones nos provoca la ayuda. ¿De dónde viene este rechazo? Aunque lo disfracemos con razones, es muy posible que en el fondo del asunto se encuentre nuestra propia sombra. Por empatía reconocemos el sufrimiento ajeno. Tenemos el impulso de aliviarlo, pero rápidamente nos damos cuenta de que no podemos cubrir todas las necesidades de todas las voces que nos solicitan ayuda, y por lo tanto nos vemos abrumados por la impotencia y la sensación de que por mucho que hagamos nunca será suficiente. El sufrimiento, el dolor y la necesidad seguirán ahí, rodeándonos. Es posible incluso que un día nos toquen con sus dedos fríos y afilados, y entonces llega el miedo, porque es posible que eso nos suceda a nosotros y nadie esté allí para ayudarnos. Y si la petición de ayuda despierta en nosotros esos tres aspectos, el sufrimiento, la impotencia y el miedo, es hasta cierto punto comprensible que una parte de nosotros quiera girar la cara y hacer como que no se ha enterado del asunto y que esto no va conmigo. Pero a la sombra, y esto es una gran verdad, no se la vence huyendo de ella ni combatiéndola, sino asumiendo su presencia y transformándola. La sombra nos señala un aprendizaje pendiente, un temor a redimir. Hemos crecido en una fantasía según la cual el mundo depende de nuestra voluntad y todo debe ir según lo que hemos planeado, de modo que lo que se escapa de ese plan debe ser un error. Y hemos perdido el conocimiento de que las generaciones que nos precedieron tenían acerca de las malas cosechas, que también las tenemos nosotros. Por eso es que nos quejamos con frecuencia y lo que es peor, normalmente nos volvemos incapaces de valorar lo que aún tenemos. Ser consciente de la necesidad o el sufrimiento ajenos no puede ser un consuelo, pero nos ayuda a devolver la perspectiva a las impresiones que tenemos sobre nuestra vida, las vidas de otros y las circunstancias en las que estamos. Si reflexionamos seriamente sobre el tema del trabajo que en el mundo hay por hacer, nos daremos cuenta, para empezar, de lo idiotas que se ven las luchas motivadas por el ego. Ser conscientes de la necesidad ajena puede demostrarnos que tenemos más recursos a nuestra disposición de los que estamos considerando. Y también nos enseña que aunque no podamos hacerlo todo, algo sí que podremos hacer, tanto por nosotros mismos como por los demás. Asimismo, entrar en este tipo de trabajo nos ayuda a ir minando el miedo que tenemos hacia nuestra propia fragilidad. Porque ser capaz de ayudar a otros, ya sean personas o animales o entornos naturales, que también necesitan de nuestra atención, implica haber sido capaz, en primer lugar, de ayudarse a uno mismo. Y ayudar no es solo hacer donaciones económicas, es una disposición a estar atentos a aquellas oportunidades en las que, sin desgastarnos a nosotros mismos, y eso es muy importante, podemos echar una mano. La ayuda puede dar una indicación a alguien que se ha perdido, participar en un grupo de intercambio de objetos usados, tener un perro de acogida, echar una mano a nuestros vecinos con cualquier cosa, una reparación casera, ayudándole a bajar a la basura, ayudando a una señora a cruzar la calle, lo que sea. Sobre todo, tenemos que liberarnos de esa sensación de rechazo que nos provoca el que alguien pida ayuda. Si no es nuestro momento de actuar, pues sencillamente le deseamos suerte y que siga su camino y el nuestro. Y nadie nos puede culpar por ello, ni tenemos que levantar ninguna defensa. Cada uno trabaja en el ámbito que le es más cómodo y eso debería ser suficiente. Y a pesar de que ser una comunidad espiritual, nosotros los paganos, y si existe realmente esa comunidad, que yo tengo la esperanza de que sí, nosotros como al menos desde Encrucijada Pagana, tanto Baile como yo, creemos que el papel que dentro del paganismo existe debería tener una ayuda hacia afuera, una ayuda comunitaria. Debemos trabajar mucho en la comunidad y deberíamos hacerlo porque aunque sea una comunidad pequeña, y aunque nuestra ayuda puede ser muy discreta y muy pequeña, mejor un grano de arena que ninguno, ¿no? Y yo creo que forma parte de nuestra común evolución dejar atrás el papel de víctimas y comprender que realizar acciones de una manera necesaria y ocupar un lugar en el que ser útiles es algo bueno para nuestras comunidades, tanto dentro como fuera del paganismo.
Y aquí termina por hoy nuestra peculiar aventura en esta encrucijada pagana. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Pues sí, desde el equipo de Encrucijada Pagana agradecemos a la labor técnica de Xavi Casas y agradecemos la presencia de todos nuestros oyentes al otro lado de los altavoces, ya sea en directo o a través de internet. Agradecemos también todos los comentarios, sugerencias y observaciones que nos hacéis llegar a través de nuestra página en Facebook y el correo electrónico encrucijadapagana@gmail.com. Yo te doy muchas gracias a ti, Baelia, por estar aquí una vez más. Gracias. Bueno, se nos ha pasado a anunciar que bueno, esto de cara al trabajo a la comunidad, estamos preparando pues una serie de acciones Y proyectos. Bueno, una campaña que esperamos llevar a cabo durante el 2014. Se anunciará en breve en Yule, diciembre. seguramente. Uh-huh. Bueno, y yo te quería hacer una pregunta. Dime. Nuestro próximo programa, ¿puedes adelantar algo a nuestros oyentes de qué va a ir? ¿No? ¿No quieres adelantar nada? No, Bueno, sí. Yo, Sí, va, tú, introduce. Yo sí que me atrevo. Vamos a tratar un poco la religión nórdica, la religión de los antiguos vikingos, vamos a llamarlo así, pues los vikingos también tenían religión, la religión de los germanos, la religión del norte de Europa. Y bueno, ya que hemos hablado tanto de Wotan, ya que hemos hablado tanto de Odín, pues a ver quién es un poco este dios, ¿no? Quién es un poco Hel, quién es un poco cómo se les adoró, cómo un poco se ha recuperado sus cultos, cómo se llaman los que recuperan sus cultos, ¿Qué hacen esta gente? ¿Beben en cuernos? ¿Llevan cuernos en la cabeza? ¿Son fiesteros? ¿No son fiesteros? ¿Qué hacen esta gente? Porque aunque no lo pueda parecer, queridos oyentes, esta gente, los que recuperan realmente el culto a los dioses nórdicos, normalmente suelen ser gente muy seria y su gente con la cabeza muy bien amueblada. Así que, queridos oyentes, os esperamos una semana más, la semana siguiente, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Así que hasta pronto, Baelia. Hasta pronto.